Hola, gracias por escuchar Defensores de la Verdad. Este es un espacio en donde puedes descubrir la verdad sobre las objeciones de los escépticos y donde damos respuestas a preguntas sinceras sobre la fe cristiana. Soy David Rogers, profesor de apologética cristiana, seguidor de Cristo y apasionado estudiante de las cuestiones sobre la vida, sobre la verdad y sobre la eternidad. Esta es nuestra segunda instalación de grabaciones sobre la confiabilidad de la Biblia. Espero que los conceptos que hoy presento pueden despejar la neblina y las opiniones opuestas sobre la Biblia como la palabra de Dios. Entonces, vamos a las razones adicionales por qué la Biblia es digna de confianza. Si ella es la revelación divina, la cual ya expliqué en el primer video sobre este tema, ¿cómo podemos saber entonces que ella fue preservada y transmitida íntegramente, como la Biblia? Para contestar esta pregunta existen tres líneas de razonamiento. El primero de ellos es que pensamos en el Antiguo Testamento, lo cual es compuesto por 39 libros, y este grupo de libros o ese cuerpo de libros fue reconocido de manera plena y uniforme durante el tiempo de los siglos II y III a.C. Se sabe que los libros que los judíos tenían, llamados la ley, los profetas, hay profetas mayores, profetas menores, y también los libros de sabiduría, eran reconocidos por inclusive tiempos de Jesús y mucho antes. ¿Cuánto antes? Desde el tiempo de la reconstrucción del templo en Jerusalén. Es decir, el erudito y el estudioso Esdras y sus contemporáneos compusieron libros que desde ese entonces en adelante fueron reconocidos como la palabra de Dios. Ahora, por muchos años antes se usaban y por muchos años antes también se creía que eran libros inspirados por Dios. Pero desde un periodo de 400 años antes de Cristo ya existían como un cuerpo o como un grupo de libros llamado el Antiguo Testamento. Esa es la primera línea. La segunda línea tiene que ver con el hecho de la amplia variedad de grupos sectarios o grupos religiosos judíos que existían. Me refiero a grupos como los esenios, los fariseos, los escribas. Los segundos dos fueron nombrados en la Biblia. Y además de ese hecho de las sectas judías, está el hecho del rápido deterioro de los pergaminos o los papiros en los cuales se escribía la Biblia. Por el hecho que los grupos querían tener sus propias copias y también por el hecho que las copias duraban poco, cada grupo, cada secta se aseguraba de tener copias propias. Y este mismo celo producía el hecho de compararse entre ellos, por lo cual existía un celo tremendo por copiar de manera exacta, cuidadosa y precisa todos los textos sagrados del Antiguo Testamento. ¿Cuál fue el resultado de este hecho? Resultó en que se produjo una abundancia de copias que se ocupaban en las sinagogas. Un ejemplo de esto es, y de fama mundial, los famosos rollos del Mar Muerto. Estos libros fueron descubiertos accidentalmente en el año 1947 por un niño beduino quien tiró una piedra a una cueva cerca del Mar Muerto. Cuando lanzó la piedra rompió una vasija y él lo escuchó. Entonces después se descubrieron miles de diferentes manuscritos, miles de rollos, miles de pergaminos o fragmentos. Y este entonces descubrimiento llegó a dar una confirmación avasalladora que el Antiguo Testamento que poseemos hoy en nuestras Biblias es exactamente la misma que usaban los judíos 400 años antes de Cristo. Otro hecho impresionante de estos rollos es el hecho que existían hasta ese entonces copias solamente de los años 900 a 1100 después de Cristo del Antiguo Testamento. Pero el doctor Andreas Kostenberger cita lo siguiente, fundador y presidente de la Fundación Bíblica, que hasta ese momento, del momento de descubrimiento de los rollos del Mar Muerto, los otros manuscritos existentes
Todos venían de entre 900 a 1000 años después de Cristo, como decía. Ahora ya, con el descubrimiento de los rollos del Mar Muerto, teníamos copias de 400 años antes de Cristo. Es decir, se redujo la diferencia de tiempo entre cuando fueron escritos y cuando fueron entonces copiados. Esos rollos del Mar Muerto, hablando de ese hecho, el Dr. Daniel Wallace, un respetado erudito sobre el tema, dijo lo siguiente: la evidencia de los manuscritos del Antiguo Testamento demuestra firmemente que los textos del Antiguo Testamento original fueron preservados cuidadosamente y están representados fielmente en nuestra Biblia moderna, según lo dice el libro Evidencias por Dios. Tercera línea de pensamiento. Y ahora pon atención a esta tercera razón respecto a la transmisión de la Biblia. Cuando empezamos a hablar de los manuscritos del Nuevo Testamento, entramos en un mundo con un mar de evidencias. El Nuevo Testamento no carece por ningún motivo de recursos o de copias para compararse entre ellas. Más bien, el Nuevo Testamento está con una abundancia de copias. ¿Cómo fue así? Bueno, algunos factores. Número uno, el Nuevo Testamento fue escrito en griego, el griego del día, el griego de la calle, llamado griego koiné. Sin embargo, lo más probable es que los apóstoles, que los seguidores de Jesús y que Jesús mismo hablaban arameo y no griego. Esto quiere decir que el Nuevo Testamento fue originalmente una traducción de los dichos de Jesús y de las prédicas de los apóstoles en arameo al griego. ¿Qué fue el resultado de eso? Otra vez, una gran abundancia de copias de los mensajes y de los textos. Siendo así, uno podría esperar que haya muchas discrepancias en los textos del Nuevo Testamento. Pero, según otro experto, un historiador del Nuevo Testamento, Dr. Michael Licona, en su libro ¿Por qué hay diferencias en los Evangelios?, él dice que no debemos ignorar que hay diferencias, pero que estas diferencias, sin embargo, no son de una importancia significativa. Toma nota que los manuscritos que poseemos en griego enumeran 5.735. Sí, dije bien, 5.735 en griego. Y a eso podemos agregar otras copias en el latín, en el cóptico, y también en las citas de los padres de la iglesia. Cuando sumamos todos los textos, tenemos una impresionante suma de más de 23.000 manuscritos. Si lo comparamos con otros libros de la época, por ejemplo, la vida de los Césares, la obra de Homero u otros, nos damos cuenta que esas copias, esos libros, tienen muy escasas copias, apenas en las docenas, 10, 12, 15, y la mayoría son copias de 500 años después del original. Déjeme ponerlo en contexto para que lo entiendas. No estamos limitados para el Nuevo Testamento a unas pocas copias de los textos. Pese a que no existen los originales, existen tantas copias que suman entre los miles, como ya dije, que cuando uno hace la crítica textual, se le da montones de oportunidades, textos, recursos para corroborar exactamente qué decía el texto original. Entonces, al compararlos, vemos que los manuscritos están de acuerdo en un 99,5% del contenido. Algunos dicen inclusive el 99,7%. ¿Qué quiere decir eso? Que no hay más de 140 palabras, algunos dicen hasta 1400 palabras, en donde existen diferencias entre los manuscritos. Pero mirando la gran cantidad de textos que tenemos, no es difícil encontrar la lectura correcta y clara. Y otra cosa importante también, estas discrepancias no influyen en nada en la enseñanza esencial de la Biblia. Dice el Dr. Daniel Wallace, experto en clasificación y preservación de los manuscritos, y le cito: el problema que hay con el Nuevo Testamento es la abrumadora abundancia de riquezas cuando uno evalúa toda la gran cantidad de datos que poseemos.
Entonces podemos concluir que con toda confianza podemos creer en la Biblia, en su mensaje y en su enseñanza. Tenemos en nuestra Biblia actual, las Sagradas Escrituras, una colección de libros divinamente inspirados, cuidadosamente preservados y generosamente comprobados. Ella es la palabra de Dios, no hay ninguna razón para dudar de ella. Amigo oyente, te invito a ti, amiga, que examines lo que dice la palabra de Dios. ¿Qué puedes perder? Te darás cuenta que la Biblia por algo sigue siendo el más grande bestseller de todos los tiempos. Bueno amigos, gracias por seguirnos en Defensores de la Verdad. En YouTube, por favor, le pido que pueda suscribirse ahí, también marcar notificaciones y también a quienes están escuchándonos en Facebook, también que haga o marque me gusta y que comparta este video con sus amigos. En la tercera instalación sobre este tema de por qué confiar en la Biblia, veremos evidencias externas de carácter universal en la vida de las personas y los pueblos que usan la Biblia. Otra vez, gracias por seguirnos. Que le vaya bien.